Como siempre es un gusto el poder compartir, hermanos, en esta mañana, lo que el Señor tenga para regalarnos, para alimentarnos, porque creemos que es importante el hecho de que las palabras de Él, que son vida, son espíritu, son eficaces, tienen como propósito el introducirnos en la realidad de todo lo que Dios es, no sean legadas o reveladas por nuestro Dios, para que volvamos al propósito y al diseño que efectivamente Dios determinó y definió desde el principio para nosotros los hombres, los seres humanos. Ahora, nosotros que tenemos el gusto y el privilegio de conocer a Cristo, tenemos que entrar a recibir lo que por ley divina nos corresponde. ¿Verdad? Que es esta vida preciosa y maravillosa de Cristo morando dentro y cada uno de nosotros. La realidad de esa vida es algo que efectivamente tiene que ir apareciendo en todos y cada uno de nosotros. Esta es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestro espíritu. La Escritura nos habla y nos dice que si nosotros esperamos algo que ya vemos o algo que ya tenemos, entonces ¿para qué esperarlo? Y la esperanza que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros tiene que ver con el hecho de que la vida de Él, por sobre cualquier otra cosa, la vida de Él aparezca en nosotros. Porque la aparición de esa vida en nosotros tiene una connotación, ¿verdad?, de impacto en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todo nuestro entendimiento, en todas nuestras emociones, en toda nuestra voluntad. Es decir, lo que el Señor ha propuesto para nosotros, ¿verdad?, no es darnos una mejor vida a nosotros. La propuesta del Señor para nosotros no es mejorar nuestras circunstancias y nuestras situaciones. La perspectiva de Dios no ha sido hacernos mejores personas. No necesariamente en la idea del Señor estaba el que seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores empresarios, mejores ciudadanos. No. Eso no ha estado en el corazón de Dios. Todo lo que nosotros vemos como mejorar tiene que ver con nuestro ámbito carnal, que es imperfecto, que es escaso y que efectivamente necesita ir buscando cosas para mejorarse. Dios siempre tuvo en su corazón, ¿verdad?, el que nosotros seamos su imagen y semejanza. Algo menos que eso es algo que no está dentro del propósito, del esquema, del plan que Dios tiene para usted y para mí. Realmente, si algo nuestro Padre quiere es que nos enteremos, nos demos por enterados de toda esta obra preciosa que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y esta obra tiene que ver directamente con darnos lo más precioso para Él, que es la vida de su amado Hijo Jesucristo, la vida de Él. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos ya algunas revelaciones de esta realidad. Y una de las esperanzas y de los deseos y de los anhelos que el Señor tuvo en su corazón fue, ¿verdad?, que un niño nos sea nacido, que un hijo nos sea dado. Ese es el propósito de Dios, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, ese niño y ese hijo es la nueva vida, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, y esa nueva vida tiene un patrón, esa nueva vida tiene una medida, se llama Jesucristo. Así que la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros se llama Jesucristo. Esa es la vida que tiene que irse revelando, que tiene que irse formando, que tiene que ir creciendo en nosotros. Y esa nueva vida no tiene nada que ver con nosotros ir mejorando. La propuesta del ser humano que no ha entendido
¿verdad? Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es mejorar, es que nuestras circunstancias humanas, ¿verdad? De alguna manera vayan prosperando. Pero el propósito de Dios es darnos la vida de su Hijo, que incluye todas las cosas. De hecho, la Escritura es clara en comentar que si es que nuestro Padre ni siquiera escatimó la vida de su propio Hijo, sino que la entregó por todos y cada uno de nosotros, entonces, ¿cómo si para Él lo más valioso que es su Hijo, ¿verdad? Lo entregó por nosotros, cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas? Y por sobre todo se está refiriendo a las cosas más altas que tienen que ver con la vida y con la piedad, que están por encima de las cosas materiales, por encima efectivamente de este mundo que de alguna manera usted y yo tenemos que en algún momento salir. Así que, hermanos, el Señor quiere en su corazón que tú y yo participemos de esta vida preciosa en nosotros. Y la semana pasada estábamos hablando justamente desde el libro de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? La primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, en donde el Señor nos habla y nos dice que el fin de nuestra fe, el fin de nuestra fe, ahora siempre cuando la Escritura habla de la fe en Cristo, el fin de nuestra fe en Cristo es el obtener la salvación de nuestras almas, que este es el propósito, ¿verdad?, que el Señor tiene para usted y para mí el día de hoy, porque Él ya nos dio una salvación grandísima. La Escritura nos dice que nosotros tenemos una salvación tan grande que obviamente la tenemos que ir descubriendo. Pero esta salvación tan grande tiene que ver primero con toda esta obra preciosa y maravillosa que el Señor ya hizo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. El Señor ya hizo una obra preciosa que hoy está radicada, domiciliada, viviendo en nosotros, en nuestro espíritu, que es su amado Hijo Jesucristo viviendo en usted y en mí. Como usted sabe, por la resurrección de Jesucristo, nosotros fuimos renacidos, es decir, fuimos engendrados otra vez. Nosotros hemos vuelto a nacer por Cristo, ¿verdad? Por la resurrección de Jesucristo hemos vuelto a nacer. Cristo es la cabeza de nuestra nueva creación. Y esa vida que el Señor nos ha dado, esa vida que el Señor nos ha dado contiene una fe, ¿sí? Una fe. Y esa fe tiene como propósito obtener la salvación de nuestras almas. Es decir, en nuestra experiencia diaria, el día de hoy, el Señor quiere que nosotros echemos mano de esa vida que Él ya nos dio, ¿verdad? Y que incluye todo lo que necesitamos para poder echar mano, ¿verdad? De lo eterno, echar mano de lo divino, echar mano de lo celestial para traerlo, ¿verdad? Para tomar de aquello y traerlo a nuestra experiencia diaria ahora, a lo que es finito, a lo que es temporal, a lo que todavía sigue siendo de alguna manera escaso. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros estemos enfocados en el Espíritu, ¿verdad? Para que desde el Espíritu nosotros podamos traer, obtener toda la provisión de Dios que tiene para todos los días de nuestra vida. Cuando la Escritura habla que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, y la salvación es la palabra sotería, y tenemos que recordarlo, porque esa palabra salvación, ¿verdad? Ya que muchos de nosotros pues venimos a veces de ambientes religiosos, para muchos de nosotros la palabra salvación es que, ¿verdad? Me voy a ir al cielo y ya no voy a ir al infierno. Esa es la palabra salvación. Pero la palabra salvación no incluye simplemente esa idea. La palabra salvación incluye, ¿verdad?, la liberación para el día de hoy. Incluye la provisión para el día de hoy. Incluye la sanidad para el día de hoy. ¿Tú necesitas sanidad para el día de hoy? Pues la sanidad ya arranca desde el espíritu. ¿Tú necesitas provisión para el día de hoy? Pues esa provisión ya está dada para ti desde el espíritu.
Tú necesitas liberación de algo, pues esa liberación o esa libertad ya está dada desde el Espíritu. Es decir, toda la libertad que necesitas, toda la paz que necesitas, toda la provisión que necesitas, toda la sanidad que necesitas, todo lo que efectivamente Dios es, ya está dado a nosotros en el Espíritu. Por eso la Escritura nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo también dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, ya todo lo que Cristo es, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, las riquezas de Cristo, la sabiduría de Cristo, la eternidad de Cristo, todo lo que Cristo es, ya nos ha sido dado a nosotros. Dios ya no nos va a dar nada más, porque ya nos dio todo. Ahora, a lo que nosotros nos compete es el tomar de lo que nos corresponde, y para eso el Señor nos ha dado la fe. Y por eso aquí en este versículo 9 de Primera de Pedro 1 dice: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? El fin de nuestra fe es obtener toda la provisión que necesitamos para nuestras almas del día de hoy. A esto es lo que la Escritura llama la salvación de vuestras almas. Es decir, en un primer entendimiento de la salvación de Dios, que es una sola, ya nosotros tenemos la salvación absoluta, completa, de Dios, que por medio de Jesucristo, ¿verdad?, nos fue conseguida y ahora está radicando, viviendo, residiendo en nuestro espíritu. La salvación absoluta y completa que Dios hizo ya está residiendo en nuestro espíritu. Ahora tenemos la salvación de nuestras almas, ¿verdad? No olvide que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros, efectivamente, como seres humanos, hemos vivido normalmente en alma y en cuerpo. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando pusimos en Él nuestra confianza, porque el recibir a Cristo no es yo alzo la mano y recibo a Cristo, no. El recibir a Cristo significa creerle, significa aceptar, ¿verdad?, efectivamente, su propuesta de que yo soy pecador, su propuesta de que sin Él yo no tengo ninguna posibilidad de éxito, su propuesta de que fuera de Él nada puedo hacer, ¿verdad? Y efectivamente yo tomo la propuesta de Él, confío en su palabra, ¿verdad? Le agradezco por haber tomado mis pecados, mis maldades, mis injusticias, acepto efectivamente la paga de todo ese pecado, reconozco que soy un pecador y que ya no tengo que vivir esa vida porque Cristo efectivamente pagó la deuda para conmigo. Entonces, en ese momento yo estoy aceptando, estoy recibiendo la palabra de Cristo en mi corazón, y eso hace que yo efectivamente deba nacer o nazca por el poder de Dios del Espíritu. Entonces, cuando yo ya he nacido del Espíritu, ya no solamente tengo alma y cuerpo. Ahora, toda la realidad del Espíritu está residiendo en mi propio espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha venido a residir en mi espíritu. Y el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Cristo morando ahora en nosotros. Mire, el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, estuvo morando allá, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, con los discípulos y con la gente de aquella época. Estuvo Él morando en cuerpo, en carne. Pero ahora el Espíritu de Cristo está morando con nosotros en nuestro espíritu. Ahora el Espíritu de Cristo mora y vive en todos y cada uno de nosotros, y todo lo que Cristo es mora en nuestro espíritu. La casa de Dios en nosotros está en nuestro espíritu. Ahora, este espíritu, como hablábamos la semana pasada, es el que tiene que gobernar el alma. Es el que tiene que gobernar la mente, las emociones y la voluntad del ser humano. Porque el alma, su alma, mi alma,
nunca fueron diseñadas para vivir independiente de Dios. El alma del ser humano fue creada por Dios para que pueda expresar y manifestar simplemente. El alma es un órgano de expresión y de manifestación. El alma es como una suerte de espejo que refleja a algo o a alguien que se pone delante de ella. Cuando nosotros efectivamente ponemos nuestra mirada en Cristo, entonces nuestra alma va a comenzar a reflejar la vida de Jesucristo. Pero cuando nuestra alma pone su mirada en nuestra carne o en nosotros, comienza a reflejar, ¿verdad? Todo lo que el espíritu de esclavitud es y que también expresa y manifiesta sus deseos, sus sentimientos, sus decisiones, sus pensamientos a través de nuestra alma. Entonces nuestra alma no es más que una caja de resonancia, por llamarlo así. Nuestra alma fue creada o para expresar y manifestar a Cristo. Nuestra alma no fue creada para expresar y manifestar al diablo, pero lamentablemente nuestra alma, ¿verdad? Al efectivamente ser un espejo, también ha sido utilizada por Satanás para este propósito y vemos cómo lamentablemente el hombre, el ser humano, hasta el día de hoy, ¿a quién expresa? ¿A quién manifiesta? La maldad del ser humano, el pecado del ser humano, todos los malos deseos, todo el pecado que mora en nosotros, es evidente que no es más que la expresión, la manifestación y el reflejo del espíritu de esclavitud, el espíritu de Satanás, el espíritu del diablo que efectivamente ha estado y se ha mezclado con nuestra alma y con nuestro cuerpo. A eso es lo que nosotros llamamos carne. La carne no es más que una mezcla, es un cóctel de muerte en donde está Satanás, en donde se encuentra el pecado, en donde se encuentra la carne, en donde está el mundo. Satanás, la carne, el pecado y el mundo efectivamente son parte de toda esta entidad que la Escritura llama carne o llama mundo. Entonces, el Señor nunca quiso que el alma exprese, manifieste esa circunstancia, que el alma no se gobierne a sí misma, que el alma no piense por sí misma, que el alma no saque conjeturas de sí misma, que el alma de alguna manera no funcione sin que efectivamente el Señor nuestro Dios la gobierne. Y para eso el Señor pone el Espíritu en nosotros. ¿Para qué pone el Espíritu en nosotros? Para que el Espíritu sea el que gobierne desde ahora en adelante nuestra alma y nuestra alma refleje y exprese todo lo que Cristo es. ¿Qué es Cristo? Ya lo hemos dicho, ya lo sabemos. La Escritura nos dice que la manifestación del Espíritu en Gálatas 5 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Y yo sumaría aquello porque Cristo es prosperidad, es abundancia, pero no la prosperidad y la abundancia que normalmente a veces nosotros enfocamos desde nuestra carne, es decir, todas las riquezas de este mundo. Pues si Dios quiere, pues darnos esas cosas en buena hora, pero nuestra riqueza, ¿verdad? Primaria es efectivamente esta vida preciosa y maravillosa que Cristo es para todos y cada uno de nosotros. Entonces, la salvación de nuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira, el fin de nuestra fe es que efectivamente nuestra fe tenga como propósito el obtener. El fin de nuestra fe es obtener. La fe nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo para obtener, para recibir, para echar mano de lo que nos corresponde. ¿Para obtener qué? La salvación, para obtener la provisión, que es lo mismo, para obtener la sanidad, para obtener la libertad o la liberación que nuestras almas necesitan todos los días de nuestra vida. Hermanos, en alguna medida usted y yo, en alguna área o en muchas áreas de nuestra vida,
Necesitamos de la provisión de Dios diariamente. Necesitamos de la sanidad de Dios diariamente. Necesitamos de la liberación de Dios diariamente. Y la Escritura nos dice que el fin de nuestra fe, la razón por la cual el Señor nos da su fe, no olvidemos que la fe que nosotros tenemos cuando hemos nacido de nuevo es la fe de Cristo. No es nuestra fe, es nuestra fe porque todo lo que es de Cristo ahora nos corresponde. Pero la fe que nosotros tenemos ahora es la fe de Cristo. Sin la fe de Cristo sería imposible que nosotros podamos de alguna manera echar mano de estas cosas, porque nuestra fe no alcanza, ¿verdad? Nuestra fe está dentro del campo, del marco que la Escritura llama la fe fingida. La fe fingida, ¿verdad? Una fe fingida no es una fe genuina. La fe genuina es la fe que sale desde el Espíritu. Por eso dice que la Escritura que el Espíritu manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mire, la fe es una manifestación del Espíritu de Dios. Y es por esto que la fe nos viene por el oír. Y el oír lo que estamos escuchando ahora, el oír la palabra de Dios. Y es por esto que nuestro oído espiritual tiene que estar inclinado a escuchar, ¿verdad? Al Espíritu de Dios y no a la carne del ser humano. Porque cuando nosotros escuchamos al Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Que siempre nos da respuestas absolutas, ¿no es cierto? Allí efectivamente viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando nosotros escuchamos a nuestra alma, normalmente nos vienen respuestas relativas o pensamientos catastróficos desde la perspectiva de que cuando nosotros en algún sentido nos enfocamos en nosotros mismos, nos vamos a enfocar en la limitación, nos vamos a enfocar en la incapacidad, nos vamos a enfocar en la carencia. Y no solamente que nos vamos a enfocar en aquellas cosas, sino que nos vamos a proyectar al temor, nos vamos a proyectar a la inseguridad, y el temor y la ansiedad comienzan a tomar nuestro corazón y comenzamos nosotros a pensar todos los males que nos van a venir si es que en nuestra vida no conseguimos esto o no conseguimos lo otro. Esa es nuestra alma. Nuestra alma se extravía normalmente, ¿verdad? A inclusive anticiparse a situaciones o circunstancias que nunca van a pasar. ¿Cuántas veces nosotros de alguna manera nos hemos preocupado? Preocupado. Esto de andar preocupados es que andamos preocupados. O sea, nos ocupamos previamente en problemas, en situaciones o en circunstancias que no son reales, que no han pasado, que no han sucedido, pero nos preocupamos antes de que estas cosas nos vengan porque nuestra alma efectivamente está habituada de alguna manera a que si es que no está enfocada en el espíritu, entonces está enfocada en la incertidumbre, está enfocada en la muerte, está enfocada en la carencia, en la enfermedad, en la dificultad y en el problema. Y mientras más tú te enfocas en esas cosas, pues tu vida más va a reflejar, ya que tu alma es un espejo, todo aquello. Y no es nada raro, y no será nada raro, que todo aquello que de alguna manera tú estés visualizando, todo aquello en lo cual tú estés preocupado, se te va a hacer real en tu vida. Y de esto está plagada la escritura cuando, por ejemplo, en alguno de los comentarios que hace Job, y él dice, el mal que yo temía, ese me vino. El mal que yo temía, ese me vino. Fíjate que a veces inclusive nos convertimos nosotros en un imán de atracción de los males. Cuando nos preocupamos en cosas que no han sucedido, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros estamos diciendo es yo no confío
en lo que el Espíritu me dice. ¿Y qué dice el Espíritu? Que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, que ahora nosotros tenemos una vida indestructible, que ahora nosotros tenemos efectivamente una provisión permanente y continua desde nuestro Padre. Cuando el Señor dice que Dios nos dará todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, todo lo que nos falte, en cualquier área de nuestra vida. El Señor ha prometido que nos dará todo lo que nos falte. Ahora, como Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, esperamos que nuestro Padre sea el que supla para todas nuestras necesidades. ¿En dónde está? ¿En dónde está realmente esa provisión? Esa provisión está en el enfoque en el Espíritu. Enfocarnos en el Espíritu, hermanos, tiene que ver con el hecho de que efectivamente nosotros estemos permanentemente y continuamente comunicando a nuestra alma la obra que Cristo hizo a nuestro favor, recordándole a nuestra alma que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por nosotros y ese precio incluyó el que el Señor nos bendiga con toda bendición espiritual. Incluyó el que se nos den a nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, toda la provisión de Dios para ti y para mí ya nos ha sido dada en el Espíritu. Ahora a nosotros nos resta que nuestra fe obtenga el fin para el cual nos ha sido dada. El fin para el cual nos ha sido dada nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y mira, hablando de este tema de la fe aquí en estos mismos versículos, que evidentemente tenemos que de alguna manera irlos mirando, la Escritura nos dice en el versículo 3 del mismo capítulo, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Por ejemplo, esto debe notificarse a nuestra alma. Nosotros ya no somos la misma persona que éramos para Dios. Porque el Señor nos dice aquí, ¿verdad?, que Él nos hizo renacer. Es decir, tú debes saber que si es que efectivamente en términos biológicos y en términos de árbol genealógico, tú tuviste un pasado, y a tu pasado, ¿verdad?, antiguo, de la primera y de la vieja creación, va a tener su raíz en tus padres, en tus abuelos y hasta que lleguemos a Adán. Es decir, ahí es donde nosotros podemos ver nuestra trazabilidad y llegar al punto en donde todos hemos salido de Adán. Pero aquí la Escritura nos dice que según la grande misericordia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo renacer. Esta palabra es muy importante porque la palabra renacer aquí, ¿verdad? También puede ser traducida como procrear, ¿verdad? Como nacer de nuevo o como engendrar. Entonces podríamos decir que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, ¿verdad?, nos procreó, nos volvió a procrear, nos creó otra vez, nos procreó, nos hizo volver a nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué maravilloso saber que el Señor nos hizo renacer, nos engendró para dos cosas importantes. Aquí habla que nos engendró para una esperanza viva y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Mira, la esperanza viva y la herencia de la cual el Señor está hablando aquí son la vida de su amado Hijo Jesucristo. El Señor nos hizo renacer para hacernos heredar la vida de su amado Hijo Jesucristo. El Señor nos hizo renacer para que nosotros heredemos, para que nosotros tomemos,
para que nosotros obtengamos el fin de nuestra fe, que es traer hacia nuestra vida finita en este tiempo al Salvador del mundo, a nuestras almas, a nuestro propio corazón. Entonces, el Señor dice que aquí nos hizo renacer, que nos volvió a engendrar para un propósito. Y ese propósito es que efectivamente Jesucristo, que es nuestra esperanza viva y es la herencia incorruptible, sea una realidad permanente y continua en nuestra vida. El propósito del Señor para ti y para mí, vuelvo y repito, como decía en un principio, no es el que efectivamente nosotros podamos pasar de la mejor manera en esta vida. No, el propósito es que a partir de ahora el Señor quiere que tú expreses y manifiestes lo que te corresponde. ¿Cuál es la vida que ahora te corresponde? ¿La vida vieja que tenías? ¿La vida con esos pensamientos, con esas emociones y con esas decisiones que de alguna manera te han traído complicaciones, problemas y daño? ¿Cuál es la vida que ahora te corresponde? La vida que ahora te corresponde es la vida de Jesucristo, a lo cual la Escritura llama una esperanza viva. Ahora, sí, la vida de Jesucristo es una esperanza. ¿Por qué? Porque en la medida que la vida de Cristo sea traída desde el ambiente eterno espiritual hacia nuestra alma, en esa medida es que nosotros estamos comenzando a recibir la herencia que nuestro Padre nos ha dado. Mira, el Señor nos hizo renacer para una herencia incorruptible o incontaminada. Esta herencia tiene que ver con la vida de su Hijo. Como el Señor no muere y como el Padre Eterno nunca mueren, entonces la herencia es el mismo. Nosotros sabemos que en el mundo humano en el cual nos encontramos, para que efectivamente la herencia pueda ser tal, es necesaria que se aplique la muerte del testador. Es decir, yo muero y mis hijos reciben la herencia. Mientras yo no muero, pues no se recibe la herencia. En el mundo espiritual, nuestro Padre nunca muere. Pero Él vino a este mundo en la persona de Jesucristo para morir por nosotros y para que con esa muerte nosotros obtengamos la herencia eterna. Y la herencia eterna es que la vida de Cristo es para ti y para mí por los siglos de los siglos de los siglos y de los siglos. Y esa vida incluye todas las cosas que tú y yo necesitamos. Entonces, ¿nuestro enfoque en dónde debería estar? ¿En las cosas o en la vida? Nuestro enfoque debería estar en la vida. ¿A quién deberíamos estar nosotros realmente mirando? ¿O en qué deberíamos estarnos enfocando? En aquellas cosas que de alguna manera necesitamos y que queremos que Dios efectivamente nos bendiga y nos dé, o enfocarnos en la vida, que es la que produce todas las demás cosas. Evidentemente queremos la vida que produce todas las demás cosas, ¿no es cierto? Es algo que tú y yo necesitamos. Y aquí es donde el Señor nos dice que esta vida, que es la vida de Jesucristo, para la cual nos hizo renacer, nos dio nueva vida, esa vida está reservada en los cielos para nosotros. Mira, la palabra reservada es como cuando efectivamente tú vas a un restaurante y encuentras una mesa que dice reservada o reservado. ¿Qué significa aquello? Que esa mesa le pertenece a alguien o que alguien le pertenece a esa mesa. La palabra reservada es que ya esa persona puede entrar el momento en que quiera a disfrutar de esa mesa y de todas las delicias y de toda la buena comida que efectivamente se ofrezca en ese restaurante. La palabra reservada es que ya está lista para poder ser utilizada. Y aquí la palabra nos da esa idea. Reservada en los cielos para nosotros en el Evangelio. Es decir, ya está esa herencia
reservada para que yo ahora pueda comenzar a disfrutar los beneficios que me da esa herencia. En nuestra carne nosotros cuando hablamos de reservada, sí, después de que me muera. Porque para nosotros la salvación, como efectivamente hemos estado en ciertos contextos religiosos, como decíamos hace un minuto, la salvación es que me vaya al cielo, ¿verdad? Y evite ir al infierno. Esa es la salvación, ¿no es cierto? Y también cuando aquí se habla de reservada en los cielos, es decir, bueno, eso será después. No, no, no. Los cielos es nuestro espíritu. En nuestro espíritu, como decíamos nosotros en las semanas pasadas, está la embajada del cielo. El Señor ya puso el cielo en tu espíritu para que tú tengas acceso a ese cielo, ¿verdad? Cuando tú quieras. Ahora, el Señor nos ha dado una vida que dice, ¿verdad? Que nosotros somos guardados en el versículo 5, que sois guardados. El Señor nos ha dado esta vida, nos ha dado esta herencia reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mira, otra vez. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Es decir, cuando tú ejercitas tu espíritu y estás permanentemente permitiendo que Cristo viva por la fe en tu corazón, ¿verdad? La Escritura nos muestra que en esa fe en Cristo tú eres guardado por el poder de Dios. Es decir, la fe, nos dice la Escritura, que es más preciosa que el oro. Ya lo vamos a ver. Dice, ¿para qué el Señor nos ha dado la fe? Para que por ella nosotros seamos guardados por el poder de Dios. La fe es una herramienta, es una capacidad del Espíritu que nos es dada para que por ella seamos guardados por el poder de Dios. Es decir, la fe que el Señor nos da, la fe en Cristo. Ojo con esto es muy importante. La fe en Cristo Jesús, la fe en lo que Dios ya ha provisto para ti y para mí en la persona de Jesucristo. Porque a veces nosotros podemos extraviar nuestra fe y poner fe en cosas que el Señor va a hacer para nosotros. El Señor, por supuesto que va a hacer cosas para nosotros, pero Él va a hacerlo a través de la vida que Él ha puesto en nosotros, es decir, la vida de Jesucristo que ha sido puesta en nosotros. Y aquí la Escritura nos dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Otra vez, mira, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Esto igual que el versículo 9. Dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Otra vez, para alcanzar la sotería, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo postrero no es, eso va a ser después. No, el tiempo postrero es hoy. Hoy es el tiempo postrero. Esto nos muestra la misma Escritura en varios versículos. El tiempo postrero lo estamos ya viviendo en este tiempo. Entonces, esa fe, esa salvación, ¿verdad? Están preparados para ser manifestados ahora, dice la palabra del Señor, en este tiempo. Dios nos ha dado la fe que viene del Espíritu para que alcancemos la salvación que Dios tenía guardada para ser manifestada en este tiempo. ¿Cuánto nos estamos perdiendo nosotros, hermanos? Porque no estamos comprendiendo y entendiendo lo que significa esta salvación de Dios. Nosotros la salvación, vuelvo y repito, la hemos reducido simplemente a una palabra futura que tiene que ver con que el a dónde nos vamos a ir. En lugar de atar la palabra salvación a una provisión presente, a una liberación presente, a una sanidad presente,
para que podamos nosotros comprobar en nuestra propia vida que Cristo, Jesús y su vida están viviendo y operando a nuestro favor en este tiempo. Es muy importante, hermanos, que nuestra alma reciba la revelación de esta vida morando y viviendo en nosotros. Esta salvación está preparada para ser manifestada ahora, que es el tiempo postrero. Sí, de hecho, aquí la palabra tiempo es la palabra kairos, y la palabra kairos habla siempre del tiempo de Dios. No olvidemos que Dios no tiene tiempo, porque Él es eterno. Entonces, Dios había determinado en el tiempo de Él, en la eternidad, actuar en este, como dice la Escritura aquí, en este tiempo postrero, para manifestar al Salvador, la salvación, y que nosotros experimentemos al Salvador y la salvación dentro de nuestra propia vida y dentro de nuestra propia alma en este tiempo. Así que es un regalo precioso el que el Señor nos ha dado. Por eso es que podemos hablar de que ahora estamos en el periodo de la gracia, porque ahora la gracia de Dios, que es Cristo Jesús morando y viviendo en mi espíritu, es la que opera en mi espíritu, pero esa gracia tiene que operar en mi alma. Y cuando esa gracia opera en mi alma está operando la salvación de Dios, porque yo estoy recibiendo, conociendo, entendiendo, comprendiendo, experimentando en mi propia vida la salvación de Dios. Y la salvación de Dios tiene que ver con la vida de Cristo haciéndose una realidad en nuestro corazón. Por eso es que la Escritura habla de que Cristo es una esperanza viva. Pero una esperanza viva porque yo lo voy a ir comprobando en mi experiencia subjetiva diariamente que esta salvación que el Señor nos ha dado es real, y esta salvación tiene que ver con toda la obra, ¿verdad?, que el Señor ya ha hecho de antemano a nuestro favor. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó. Fíjate, Dios preparó de antemano las buenas obras de Él para que nosotros andemos en esas buenas obras en su vida. Él preparó de antemano buenas obras para que andemos en su vida. Es decir, tú ahora puedes estar enfrentando ciertas circunstancias de dolor, de inseguridad, de escasez, de temor, de enfermedad, de desprovisión. Pero el Señor lo que te está diciendo a través de Efesios 2:10 es que Él ya se adelantó en el tiempo kairos, en su tiempo kairos, ¿verdad? Para que por medio de Jesucristo Él te dé la provisión, Él te dé la salida, Él te entregue la sanidad, Él te entregue la liberación que efectivamente tú estás necesitando el día de hoy. Pero lo único que tienes que hacer es no tú ir y ver cómo encuentras aquello, sino simplemente poner tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, porque mediante la fe en Jesucristo tú eres guardado por el poder de Dios, para que por medio de la fe en Jesucristo tú alcances la salvación. Mira, solamente por medio de la fe en Jesucristo podemos alcanzar esta palabra sotería. Por medio de la fe en Jesucristo tú vas a alcanzar la salvación que te fue preparada para que te sea manifestada en este tiempo a ti. Es otra manera como la Escritura lo podría decir. Así que el Señor lo que te está notificando es que si tú estás viviendo o experimentando la muerte en alguna faceta de tu vida, hermano, y entienda bien que la experiencia de la muerte en el ser humano tiene que ver con la escasez. Si tú estás experimentando escasez en algún sentido, estás experimentando a la muerte. Enfermedad. Tú tienes cualquier enfermedad, pues estás experimentando a la muerte. Esclavitud. Cualquier esclavitud que tengas tiene que ver con la experiencia de la muerte. Estás experimentando la muerte en una de sus facetas. Tienes temor. Estás expresando y manifestando a la muerte. Tienes inseguridad. Tienes infelicidad. Pues estás expresando en algún nivel a la muerte. Eso es la muerte
La muerte es un conglomerado de actividades y de acciones del diablo, porque el diablo es el príncipe de la muerte, que lo que hacen es traernos dolor, devastación, escasez, miedo, tristeza, inseguridad, estrés, ansiedad y todas estas cosas a nuestro corazón. Pero aquí la Escritura nos dice que todo aquello ya ha sido en Cristo Jesús provisto para nosotros mediante la fe que es en Cristo, para que alcancemos todas estas cosas, para que alcancemos la provisión, para que alcancemos la libertad, la liberación y la victoria que estaba preparada para hacerte manifestada a ti que estás viviendo en este tiempo postrero. Este es un regalo, hermanos, que no nos podemos perder. Pero mientras nosotros nos enfocamos en que el Señor nos arregle los problemas y las dificultades y estamos orando permanente y continuamente para que el Señor nos saque de este problema financiero o para que el Señor nos ayude efectivamente a poder resolver este problema familiar o para que el Señor nos sane y nos cure de esta afección del cuerpo, no nos damos cuenta que todo eso está incluido en la vida que Cristo ya nos dio. Entonces, tal vez lo que nosotros ahora debemos hacer es buscar en esa vida lo que ya el Señor nos dio de antemano. Pero nosotros a veces no buscamos estas cosas en la vida, buscamos que el Señor haga las cosas para satisfacer nuestras necesidades en este mundo actual, en este mundo en el cual efectivamente nosotros nos encontramos. Así que es muy importante que sepamos que la fe tiene efectivamente esta capacidad, ¿no? El guardarnos por el poder de Dios para alcanzar la salvación, que ahora efectivamente está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, ¿sí? ¿En qué nosotros nos alegramos? Nosotros nos alegramos por experiencia en el hecho de saber que efectivamente por la vida que el Señor nos ha dado, tenemos en nuestro espíritu la capacidad para poder echar mano de toda la provisión de Dios para este tiempo último. Obviamente cuando tú vas experimentando que esto más allá de palabras es una realidad que la tienes tú, ¿verdad? Prácticamente implantada en tu espíritu. Y cuando tú ves que esto funciona, la lógica es, yo me alegro en aquello, porque es algo que sé que está dentro de mi corazón, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice aquí la Escritura? Pues muy bien. El versículo 7 nos da una respuesta muy bonita. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. A ver, aquí hay una declaración preciosa de parte de nuestro Padre, que nosotros debemos de entender. Dice que nuestra fe, vuestra fe, es la fe que nos viene de Cristo, es la fe de Cristo. Dice que la fe de Cristo es mucho más preciosa que el oro. Es decir, es mucho más valiosa que el oro. Fíjate, si el Señor hubiese sabido, hermano y hermana, que todos nuestros problemas se iban a solucionar dándonos oro, el oro que tú y yo conocemos, porque muchas veces nosotros pues estamos bastante muy unidos a la idea de que si nosotros tuviésemos, por ejemplo, el dinero, por no decir el oro, que viene a ser lo mismo, el dinero suficiente o el oro suficiente, pues nuestra vida sería distinta y diferente. Pero aquí la Escritura en el versículo 7 hace una declaración maravillosa. Y nos dice que nuestra fe, la fe que el Señor nos dio, la fe que el creador del oro, ojo, la fe que el creador del oro y de la plata y de todas las riquezas que hay en la tierra y de los diamantes. El Señor dice que Él que creó los cielos, la tierra, el oro y los diamantes,
nos dice que nos ha dado la fe que tiene más valor que todo aquello. A ver, un segundito. El Señor no quería darnos a nosotros cosas de, para Él, poco valor, sino algo más precioso que lo más precioso para nosotros. Y el Señor nos da la fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjate, nosotros hemos ya podido absorber esta realidad, hermanos, que la fe que Cristo nos ha dado es más preciosa que el oro. A ver, a ver, a ver. Entonces, desde ahora en adelante, si tu enfoque en tu relación con Dios es que Él te resuelva los problemas económicos, es decir, te resuelva las situaciones de oro que necesitas, el Señor te va a responder y te va a decir, hijo, yo te he dado a ti una fe que es mucho más preciosa que el oro. A ver, qué me estás pidiendo? Lo que el Señor nos está diciendo es que en el campo espiritual, Él nos ha dado una herramienta espiritual que se llama la fe en Cristo, que es más preciosa que el oro que tú estás necesitando. O sea, que cualquiera que de alguna manera esté pidiendo cosas al Señor, el Señor le va a responder y va a decir, pero yo ya te he dado algo que es más precioso que eso. Ahora, ojo, ¿a quién tú le quieres creer? ¿Tú le quieres creer a tu alma que te dice que el oro es muy importante, necesario y que si yo tuviese oro, mis problemas se resolverían? ¿O quieres tú creer al Espíritu que dice que Él te ha dado algo que se llama fe, su fe, la fe en Cristo, que es mucho más preciosa que el oro? Muy bien. Fíjate lo que son las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales hacen que las cosas materiales en su momento salgan a la luz. Lo espiritual, lo que no se ve, fue lo que ha hecho lo que se puede ver el día de hoy. De tal manera de que el Señor en el campo de lo espiritual nos ha dado lo más valioso, algo más valioso que el oro. Algo más valioso que el oro es su amado Hijo Jesucristo y la fe que efectivamente Él ha permitido que nosotros tengamos en Él. Mira, grábate este versículo si mañana entras en la tentación de pedirle al Señor oro. Si mañana entras en la tentación de pedirle al Señor que resuelva tus problemas económicos. Ven a este versículo. Y aquí el Señor dice que el Señor te ha dado una fe que es mucho más preciosa que el oro. Ahora tú escoges. No, Señor, yo no quiero la fe, yo quiero el oro. Bueno. Bueno, eso es otra cosa. Pero el Señor, que es Dios, que conoce efectivamente tus necesidades, te dio una herramienta poderosa espiritual que se llama la fe en Cristo. A ver, no es la fe en que Él te va a resolver los problemas. No, no es la fe en que Él te va a dar el dinero necesario para mañana pagar las deudas. No, es la fe en la persona y en la vida del Cristo que el Señor ha puesto en tu corazón, que es el que hace que todas las demás cosas aparezcan. El Señor quiere que tú tengas puesta tu mirada en esa vida y no en las cosas que esa vida puede hacer simplemente. Cuando tú tienes esa vida, pues ya tienes el acceso a todas las cosas. No necesitas más. Tú no necesitas poner tu mirada. Es decir, si mañana resulta que tú eres declarado rey de una gran nación, esa declaración te da derecho a ti para tener acceso a todas las demás cosas de ese rey. ¿O no es así? Cuando tú eres rey, todos los sirvientes, todas las riquezas del reino, todos los gobernantes del reino se te someten. Y tú no tienes que poner tu corazón en las riquezas, ni tu corazón, ¿verdad?, en las personas, porque todas esas cosas se te ponen a tus pies. Cuando efectivamente eres la persona correcta.
Eres la persona a la cual todas las cosas se le someten. Imagínate nuestro Señor Jesucristo. La vida de Cristo, la que nos ha dado a ti y a mí, es la vida que crea todas las demás cosas. Por eso es que el Señor nos dice que esa vida produce algo que se llama fe, la fe de Cristo. Y la fe de Cristo, la fe que tú tienes, es mucho más preciosa que el oro. Y fíjate lo que dice aquí, el cual aun cuando es perecedero, se prueba con fuego. ¿Verdad? Aunque es perecedero, se prueba con fuego. Para que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? Pues nos dice que el oro físico es probado con fuego porque mientras más puro es decir, el fin del fuego es derretir el oro y quitar las impurezas que el oro pueda tener. Y mientras más puro es el oro, más valor tiene. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la Escritura dice que el fuego de la prueba, las dificultades, las luchas y los problemas que nosotros efectivamente tenemos que sufrir, tienen como propósito el quitar las impurezas de nuestra fe. ¿Sabes cuáles son las impurezas de nuestra fe? Las impurezas de nuestra fe es poner nuestra fe en cosas que Dios va a hacer en lugar de poner nuestra fe en lo que Él ya hizo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en las cosas que Él va a hacer, estamos técnicamente confesando que el Señor no ha previsto todas las cosas. Pero cuando yo pongo mi fe en todo lo que Él ya hizo por mí, por eso es que la Escritura habla en términos de bendiciones en tiempo pasado, en términos de que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad en tiempo pasado. Es decir, Dios siempre habla en un tiempo en donde Él ya hizo todas las cosas. De hecho, cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Ya todo se ha hecho. En el tiempo del Señor, cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, el momento en que Él fue crucificado, con Él fue crucificada toda la vieja creación. Con Él fue crucificado toda la escasez. Con Él fue crucificado todas las enfermedades. Con Él fue crucificado todo el sufrimiento, todo el dolor. Con Él fueron crucificadas todas las cosas. Y el Señor Jesucristo por eso dijo, consumado es. ¿Qué significa aquello? Que ahora en la vida que me pertenece, ahora en esta vida resucitada de Cristo, yo no solamente tengo la provisión para enfrentar todas estas pruebas y dificultades que yo tengo que enfrentar mientras esté en esta carne, sino que además tengo la vida que es superior a todas esas circunstancias. Y la Escritura llama que estas pruebas y dificultades lo que hacen básicamente es purificar nuestra fe en Cristo, para que solamente la fe en Cristo es la que vaya quedando y no la fe en que el Señor me va a pagar las deudas, en que el Señor me va a sanar, en que el Señor, no, porque ahí mi mente ¿en dónde está puesta? ¿Está puesta en Cristo o en mis necesidades? Está puesta en mis necesidades. Y si la fe está puesta en mis necesidades, pues estoy olvidándome que la vida que yo tengo ya es una vida que no tiene necesidades. Porque si el Señor me hizo renacer, conforme a lo que vimos nosotros al principio, si el Señor me hizo renacer, entonces la pregunta es, ¿esa nueva persona que el Señor engendró es necesitado? ¿Esa nueva persona que el Señor engendró es enfermo? ¿Esa nueva persona que el Señor engendró es triste? ¿Esa persona nueva que el Señor engendró tiene limitaciones? No, no tiene, ¿no? Porque es idéntica a Jesucristo. Entonces, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que no te estás viendo en la persona correcta. Tu problema es que tú, cuando hablas de escasez, cuando hablas de temor, cuando hablas de miedo, que ahí están, no estamos negando esa realidad. Pero eso era correspondiente a la vieja criatura, a la cual el Señor ya efectivamente sepultó en la tumba. Y
El nuevo hombre, el que resucitó con Cristo, pues el cual nos corresponde, que ahora está en nuestro espíritu, ya es completo. Y por eso la Escritura nos dice que en Él nosotros somos perfectos y somos completos. Así que lo que nos resta a nosotros es seguir descubriendo por el poder del Espíritu Santo de Dios quiénes somos en Cristo Jesús, qué se nos ha dado en Él, para que traigamos esa provisión a nuestra realidad actual. Para que traigamos lo eterno, la provisión de Dios hacia todo aquello que es finito, todo aquello que es temporal en este tiempo. Entonces eso va a cambiar absolutamente nuestra perspectiva. Así que la Escritura nos dice que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aun cuando perecedero se prueba con fuego, tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate, ¿cuál es el fin central de nuestro Dios? Que Cristo sea manifestado. ¿En dónde Cristo tiene que ser manifestado? En nuestro corazón, en nuestras almas. Por eso estábamos viendo, ¿sí?, que el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de nuestras almas no es más que la aparición del Salvador en nuestras almas. La salvación de nuestras almas no es más que la aparición de Cristo en nuestras almas. La salvación de nuestras almas no es más que los pensamientos de Cristo aparezcan en nuestros pensamientos, que los deseos de Cristo aparezcan en nuestros deseos, en los deseos de nuestra alma, que las decisiones de Cristo aparezcan en nuestra voluntad y que la vida de Cristo comience a ser traída de lo eterno, de lo espiritual, a lo que es temporal y carne, de tal manera de que nosotros ahora podamos experimentar esta vida preciosa de Jesucristo. Entonces aquí la Escritura nos dice que nuestra fe tiene que ser hallada. Mire, esto es lo que espera el Señor. Cuando nuestra fe es hallada, es encontrada en alabanza, en gloria y en honra, yo digo que esa es la antesala de la manifestación de Jesucristo. Si no hay un corazón que esté dando gloria, que esté honrando y que esté alabando al Señor permanentemente, entonces no existe antesala para la manifestación de Jesucristo en nuestras almas. La Escritura aquí dice que nuestra fe sea hallada, es decir, que nuestra fe sea encontrada. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Alabando al Señor, glorificando a Dios, honrándole a Él. Aun cuando estemos nosotros pasando por momentos de fuego, de prueba o de dificultad. Eso es lo que nos está diciendo. A ver, cuando estamos nosotros en momentos de prueba, de fuego y de dificultad, ahí es donde la alabanza realmente debe comenzar a aflorar desde el Espíritu. Ahí es donde la gloria a Dios tiene que comenzar a ser una realidad en nuestro corazón. Y ahí es donde más le honramos al Señor. Claro, porque cuando las cosas están bien, cuando la chequera tiene su buen número, cuando las relaciones funcionan, cuando las cosas de alguna manera pues me son amistosas y amigables, pues bueno, tal vez es más fácil cuando nos da el tiempo alabar, glorificar y honrar a Jesucristo. Pero aquí está hablando de un precedente, que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada con fuego de prueba. Esas pruebas nos sirven para que nuestra fe sea encontrada en alabanza, en gloria y en honra. Y este es realmente la antesala o el preámbulo a que Cristo sea manifestado en nuestras almas. Ahí la fe de Cristo efectivamente comienza a ser una realidad en nosotros. La fe pura, la fe genuina, no la fe fingida. La fe fingida es aquella fe que pone su corazón en las cosas creadas antes que en el Creador. La herencia que el Señor nos ha dado a nosotros es su vida. Y su vida incluye todas las demás cosas. La herencia que el Señor nos ha dado a nosotros es su vida.
Y aquel que quiera las demás cosas y no quiera su vida está en un grave problema porque no está entendiendo que esa vida es la que tiene acceso a todas las cosas. Así que si algo tú debes anhelar en tu corazón, es que Cristo sea manifestado en tu alma, en tu espíritu. En tu espíritu primero porque ya está, pero en tu alma como este espejo que refleja toda la gracia, el poder y las maravillas que Dios es. Así que, hermanos, Dios nos ha dado un regalo precioso, más valioso que el oro, y es la fe de Jesucristo morando en nosotros. Ya tienes allí lo que necesitas. Esa fe de Jesucristo te da acceso a la salvación. Esa fe de Jesucristo te da acceso a obtener el fin de esa fe, que es la salvación de tu alma, que es la provisión diaria de tu alma, que es el que Cristo viva por la fe todos los días en tu corazón, y es que el que Cristo sea formado en tu alma. Ese es el trabajo que ahora el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que ser colaboradores de Él para que Cristo siga siendo formado en nuestra alma. ¿Cómo? Mirándolo continuamente a Él en nuestro espíritu. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.